Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es William Niño, soy ingeniero de petróleo de la Universidad Central de Venezuela y en esta oportunidad pues agradezco la invitación del Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleo a participar en esta jornada de charlas virtuales de aspectos técnicos de la ingeniería de petróleo. ¿Sí? Bueno, quisiera hablar un poco de lo que es la gerencia integrada de yacimiento y el impacto que tienen las propiedades físicas, específicamente la permeabilidad, ¿sí? En lo que es la gerencia integrada. Entonces, la idea es, bueno, repasar un poco esos conceptos básicos de qué es la permeabilidad, cómo se mide, por qué es importante, cuándo la usamos, em, cómo la podemos promediar, qué uso le damos en los modelos que generalmente construimos, modelos estáticos y dinámicos. Y finalmente vamos a hacer algunos pequeños ejercicios con unos modelos de simulación numérica bien sencillos, bien básicos, simplemente como para reforzar un poco los conceptos y ver el impacto que tiene la determinación de la permeabilidad y su uso en los modelos y en lo que pudiera llegar a ser el recobro que tuviéramos en posibles planes de desarrollo de los campos. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a comenzar por qué es la gerencia integrada de yacimientos. Hay varios conceptos, ¿no?, que tratan de explicar la gerencia integrada de yacimientos y aquí vamos a refrescar solamente uno. Uso y aprovechamiento de todos los recursos disponibles, bien sean humanos, tecnológicos y financieros, con miras a maximizar el rendimiento del yacimiento, incrementando el recobro y minimizando los gastos. Esto básicamente es a lo que apunta la gerencia integrada, que no es más que aprovecharse de todos los recursos que tenemos a mano, a disposición, como para buscar justamente maximizar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburos que tenemos allá abajo, eh, y dando un enfoque, por supuesto, desde el punto de vista económico a optimizar ese aprovechamiento, ¿sí? Entonces la gerencia integrada de yacimiento aprovecha la sinergia de todas las disciplinas involucradas: geología, geofísica, yacimientos, producción, perforación, completamiento, petrotécnica, sistemas, lo que es, etcétera, ¿no? Su aplicación idealmente debe estar presente desde el descubrimiento, pero nunca es tarde para comenzar. Pues, lógicamente que lo mejor que se pudiera hacer para plantear el desarrollo de explotación de un campo sería desde el principio, desde el campo joven, un greenfield, hacer justamente ese uso de la gerencia integrada, integrar todos los conocimientos, todos los aspectos, todas las disciplinas, para tratar de, desde el principio, buscar cuál es la mejor forma y el mejor camino para explotar mejor los recursos, ¿no?, de hidrocarburos. Pero sin embargo no siempre se ha tenido esto en cuenta y bueno, si trabajamos en un campo que ya tiene un camino recorrido, pues no es como para rendirse, bajar los brazos y decir, bueno, no hay más nada que hacer, sigamos haciendo las cosas como se venían haciendo, sino por el contrario, pues recordar esta frase que nunca es tarde para comenzar y siempre es momento como para replantearse nuevos escenarios, ¿no? Justamente integrando toda la disciplina y toda la información que tengamos a mano. La gerencia integrada de yacimientos es un proceso continuo que busca optimizar la interacción entre los datos y la toma de decisiones durante el ciclo de vida de yacimiento, porque la gerencia integrada pues apunta en teoría desde el principio o desde el momento en que se comienza a implementar hasta planificar el abandono del campo, ¿sí? En este esquema pues vamos a pasar rápidamente por cuáles son esos pasos, ¿no?, de la gerencia integrada de yacimiento, que comienza principalmente con una estrategia de desarrollo, que es decir, con la información mínima y básica que podamos llegar a tener de nuestro yacimiento, comenzar a plantear qué estrategia tendríamos que usar para desarrollar y para buscar ese hidrocarburo que está allá abajo, ¿no?, en el subsuelo. Esto, digamos, pasa por pensar si nosotros tenemos que plantear una estrategia de desarrollo solamente primario o primario pasando por un recobro asistido como recuperación mejorada por inyección de agua o inyección de vapor pasar directamente a una terciaria que ahora se está usando bastante en muchos campos,
Es decir, es simplemente con la información que tenemos, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, pensar cuál es el norte al que debemos apuntarle para maximizar el factor de cobro y, por supuesto, bajo unas premisas económicas que sean atractivas y rentables, ¿no? Una vez que tenemos ya más o menos ese norte definido, pues pasamos a lo que sería el plan de desarrollo, que es como plasmar ya específicamente cuáles son esos pasos que debemos seguir para tener este recobro que estamos buscando del yacimiento y ese aprovechamiento máximo, ¿no? Eh, Básicamente, en el plan de desarrollo lo que tenemos que plantearnos distintos escenarios y en la medida de lo posible pues modelarlos con modelos, digamos, estáticos y dinámicos, principalmente dinámicos, para hacer muchas corridas, porque siempre lo más sencillo en la industria del petróleo, lo más económico también, eh, es tener un modelo lo más robusto posible y hacer todas las pruebas en una computadora o en una serie de computadoras y no tener que ir al campo a, a empezar a implementar opciones que a nosotros se nos ocurren que son las mejores, pero empezar a hacer pruebas de ensayo y error, porque obviamente pues es inefectivo, es muy costoso y inclusive pudiera tener hasta riesgos, no sé, ambientales o de seguridad, no es la idea. Entonces la idea, por supuesto, en el planteamiento del plan de desarrollo, es tener un abanico interesante de oportunidades, de opciones, perdón, de posibilidades, y jugar con ellas en los modelos hasta ver qué es lo que mejor nos resulta, ¿sí? Cuando ya tengamos, digamos, desde un abanico de posibilidades, decidido cuáles son las dos o tres mejores opciones, pues tenemos que decantarlo ya desde el punto de vista económico y pasar a lo que sería la implementación, que es ya sí, ahora sí ir al campo y llevar a la práctica todo eso que vimos que ha sido la mejor opción en nuestro modelo, ¿sí? Durante la implementación, por supuesto, pues tenemos que hacer la adquisición de información, la adquisición de datos. Esto obviamente siempre mientras más temprano sea, pues mejor, porque nos va a retroalimentar nuestros modelos y nos va a permitir tomar decisiones cada vez más acertadas y a ir optimizando siempre los procesos. Eh, digamos, pasando lo que es la implementación, pues tendremos que estar siempre constantemente en lo que es el proceso de monitoreo, que no es más, una vez más, insistimos en lo que es adquisición de datos, su procesamiento, interpretación y la consecuente retroalimentación de nuestros modelos para verificar que efectivamente vayamos por el camino correcto. El monitoreo definitivamente es un aspecto muy importante en el gerenciamiento integrado y en la vida del yacimiento, porque es lo que nos va dando esas claves para saber si vamos por el camino correcto. En todo momento también esto como un proceso continuo que tiene que ir a lo que sería la evaluación, pues tampoco la idea es fijar un norte, un plan de desarrollo e ir empezando a implementarlo, pero si vamos viendo en el camino que no es el camino correcto, que no son las opciones más indicadas, digamos lo mejor, evidentemente tendríamos que regresarnos a replantear lo que sería el plan de desarrollo en base a la información que ya hayamos tenido durante la adquisición y la implementación y el monitoreo, ¿sí? Pero si todo evidentemente funciona bien o este loop se cumple tantas veces como sea necesario, terminaremos decantando en las opciones de abandono una vez que ya hayamos recuperado todo lo que pensamos que ya podemos recuperar y evidentemente vayamos comprobando que haya sido así. Entonces, en todo este proceso, la idea pues es un poco evaluar ahora qué impacto tienen las propiedades físicas y muy particularmente, en nuestro caso que vamos a estar conversando un poco de la permeabilidad, en toda esta toma de decisiones, ¿no? Durante todo el proceso de gerenciamiento integrado, la información veraz pues tiene un gran impacto ya que datos erróneos pueden conducir a malas decisiones. Muchas variables forman parte del conjunto de datos que se deben tener en cuenta constantemente para la toma de decisiones. Variables técnicas, económicas, ambientales, y etcétera, ¿no? Y justamente entre las variables técnicas, las propiedades físicas pueden ser determinantes para la estrategia de desarrollo del campo. Porosidad, por ejemplo, tiene impacto directo en la estimación de la cantidad de hidrocarburos que tenemos allá abajo, como el POES, el GOES, o el Original Oil in Place y Original Gas in Place. La permeabilidad tiene un peso a la hora de elegir las estrategias de completamiento de los pozos,
porque evidentemente no es lo mismo, no son las mismas las estrategias de completamiento en campos con buenas permeabilidades, porque de repente simplemente yo perforo el pozo y con un cañoneo simple y sencillo, pues ya tengo una buena conectividad entre mi pozo y la formación y ya puedo tener una producción eh, buena, ¿no? Sin embargo, en campos que tienen unas permeabilidades muy bajas, seguramente hay que pensar en estrategias de completamiento que apunten a fracturamientos hidráulicos que mejoren esa conectividad entre mi pozo y mi formación. Y esto evidentemente tiene un impacto económico y bueno, hay que tomar en cuenta también en el diseño del pozo que vamos a hacer. Otro ejemplo de propiedades físicas, digamos, es la mojabilidad de la roca, que podría ser determinante para elegir los procesos de recuperación mejorada, porque evidentemente en rocas, no sé, por ejemplo, mojadas por petróleo, no es eficiente un proceso de recuperación mejorada por inyección de agua. Es decir, las propiedades físicas, mientras más las conocemos o mientras mejor las conocemos en nuestro yacimiento, pues evidentemente nos da mucha información de lo que tiene que ser ese norte, esa estrategia a la que le debemos apuntar en nuestro desarrollo, ¿sí? Pues como les comentaba, pues la idea en esta ocasión es hablar un poco de la permeabilidad. La permeabilidad, que usualmente se denomina en la industria con la letra K, es definida como la capacidad de fluidos a fluir en el medio poroso, ¿sí? La permeabilidad conecta el flujo de fluidos de una viscosidad dada a un gradiente de presión aplicado. Y esto, pues, evidentemente muy tonto si se quiere decirlo, pero si no tenemos un gradiente de presión, no vamos a tener el movimiento de fluido. Y el movimiento de fluidos en el medio poroso, justamente es lo que viene dado gracias a la permeabilidad, que es la conectividad que existe entre ese espacio poroso. La permeabilidad es controlada por los pasajes conectados del espacio poroso, o que también se conocen como gargantas de poro, y es una propiedad tensorial y anisotrópica en muchos casos. Esto es muy importante porque la permeabilidad por lo general, dependiendo de los ambientes de depositación, pero por lo general no es la misma en todas las direcciones. Justamente, bueno, ya vamos a hablar un poco de eso, pero es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de la creación de nuestros modelos, porque va a incidir inclusive en el posicionamiento de los pozos, los patrones de inyección que podamos llegar a formar, ¿no? Entonces, repasemos muy brevemente tres conceptos fundamentales de la permeabilidad, ¿no? Permeabilidad absoluta. Por lo general se refiere a la permeabilidad observada en flujo laminar para un solo fluido no reactivo. Entiéndase por fluido no reactivo aquel que no tiene interacción con la roca. Recordemos que en rocas con presencia de arcilla, la salinidad del agua influye en la capacidad de absorción o hinchamiento que puede tener la arcilla. Y en consecuencia no tienen, en consecuencia no tienen efecto en la disminución de la permeabilidad, y me estaba refiriendo por supuesto a los fluidos no reactivos, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué quiere decir con esto? La permeabilidad absoluta es esa permeabilidad que vería un fluido no reactivo siempre que no tenga interacción con la roca en condiciones de flujo, ¿sí? La permeabilidad efectiva es la permeabilidad observada en un fluido cuando éste está en presencia de otros fluidos. Esta consideración aplica siempre y cuando los fluidos sean inmiscibles, porque bueno, evidentemente si los fluidos son miscibles ya hace parte de una sola. Tendría que ser fases continuas y distintas entre sí, justamente para que se pueda empezar a hablar de permeabilidad efectiva, porque cuando hay más de un fluido en el medio poroso, hay una especie, digamos, de competencia por el flujo. Y entonces esto es justamente lo que medimos con la permeabilidad efectiva. Y la permeabilidad relativa es la relación que hay entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta. Entonces, el primer concepto al que le tenemos que llegar es a la ley de Darcy. Y bueno, en 1856 el ingeniero civil francés Henri Darcy desarrolló una fórmula basada en trabajos experimentales para entender el flujo de fluidos en el medio poroso. Esta fórmula hoy en día es ampliamente utilizada en la industria del petróleo. Darcy expresó los resultados de sus experimentos en la siguiente fórmula. Permiso, un segundo, vamos a
poner aquí el puntero, que el caudal, en realidad lo que dijo Darcy en su momento, que era proporcional al área y a la longitud del medio poroso que él estaba estudiando y a la diferencia o al gradiente de presiones, ¿no? Digamos, esquemáticamente, ¿qué es lo que hizo Darcy, digamos, esquemáticamente, ¿no? Hizo fluir un líquido, que en realidad era agua en su momento, por un medio poroso de área circular de una longitud dada. Y entonces él lo que iba midiendo era ese caudal que se daba variando la relación de presiones que existía en la entrada y la salida, ¿sí? Fue así como llega a darse cuenta que el caudal de flujo, una vez que pasa por el medio poroso, es proporcional justamente a esta diferencia de presiones. Y bueno, también lo es proporcional al área, inversamente proporcional a la longitud, ¿sí? En realidad Darcy lo hizo con este, digamos, con este dispositivo experimental, donde él medía básicamente la diferencia de presiones por la altura de los capilares y hacía fluir agua desde arriba hacia abajo, que la dejaba caer a presión atmosférica. Y entonces él se fue dando cuenta, conforme variaba ese delta H, que viene a ser una relación de las presiones, cambiaba o variaba el caudal. Las investigaciones de Darcy, en su momento, se limitaron a usar cilindros 100% saturados de agua. En investigaciones posteriores se encontraron que la ley de Darcy podía ser generalizada y extendida a otros fluidos incorporando la viscosidad del fluido usado. Finalmente, la ley de Darcy puede ser expresada como se muestra abajo bajo las siguientes consideraciones. El cilindro está saturado 100% con un solo fluido, el fluido es incompresible, el flujo está en estado estable y bajo régimen laminar y no régimen turbulento, porque cuando ya recordemos lo que es el número de Reynolds para determinar si el flujo es laminar o turbulento. Cuando hay flujo turbulento hay pérdidas de presión que ya comienzan a afectar, digamos, lo que serían estas pérdidas de presión en medidas a los extremos, que es lo que vio Darcy. Y ahí la consideración importante también es que el fluido se considera que no debe interactuar con el medio poroso. Y esto también es muy importante para nosotros en el campo del petróleo, porque cuando el fluido interactúa puede pasar que se altere la permeabilidad, por lo general disminuyéndose. Con lo cual, perdón, la variable justamente que estamos estudiando, que es la permeabilidad, estaría no siendo constante y ya la ecuación no aplicaría. Entonces el caudal, como dijimos, es directamente proporcional a una constante que es la permeabilidad, también por el área de la diferencia de presión e inversamente proporcional a la longitud y a la viscosidad del fluido, ¿sí? Esto básicamente, en resumidas cuentas, la ley de Darcy. La ley de Darcy está definida para un solo fluido, y en ese caso hablamos de permeabilidad absoluta. Sin embargo, en los yacimientos encontramos típicamente 2 y hasta 3 fluidos no miscibles, como son agua, petróleo y gas. Entonces, la permeabilidad relativa es definida como la relación de la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta variando entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, para realizar la medición de permeabilidad efectiva o relativa en equipos modernos, la saturación de fluido es monitoreada por escáner de rayos X. Digamos, repasemos un concepto muy básico como una saturación, solamente como para que refresquemos también este concepto muy básico, pero no menos importante, ¿no? La saturación es definida como la relación entre el volumen de fluido en el medio poroso y el volumen poroso de la roca. En otras palabras, es la fracción o porcentaje también del volumen poroso ocupado por un fluido particular, bien sea petróleo, gas o agua. Matemáticamente se expresa como la saturación de agua, digamos. No es más que el volumen de agua que tenemos dividido entre el volumen poroso, ¿sí? Es esa fracción, ese porcentaje del volumen poroso que está siendo ocupado, en este caso, por el fluido, que sería agua, ¿sí?
De la misma manera, la saturación de petróleo vendría a ser el volumen de petróleo dividido por el volumen poroso, y a su vez la saturación de gas vendría a ser el volumen de gas entre el volumen poroso. Recordemos que normalmente, evidentemente, el volumen poroso está siempre 100% saturado con la suma de los fluidos. O sea, no es que hay un espacio vacío, porque en todo caso eso estaría ocupado por gas. Entonces, saturación de agua más petróleo más gas siempre es igual a 1, ¿no? Y hay unos conceptos que también tendríamos que revisar muy rápido, que son la saturación crítica, residual e irreducible. Entonces, hay 3 tipos de saturaciones de fluidos que son muy importantes en la ingeniería de yacimientos. Uno, la saturación de gas crítica; otra, la saturación residual de petróleo; y la última, la saturación de agua irreducible, ¿no? Estas 3 saturaciones, de hecho, constituyen los puntos finales o endpoints de las curvas de permeabilidad relativa, que ya vamos a regresar a mirar un segundito, ¿sí? Entonces, esto es muy básico, ¿sí? Pero la idea es simplemente recordarlo brevemente a qué nos estamos refiriendo con estos términos, ¿no? Solamente un refresh. Saturación de gas crítica. Los yacimientos de petróleo están normalmente a condiciones de alta presión y temperatura, y a estas condiciones originales, por lo general, el gas está disuelto en el petróleo, ¿no? En condiciones originales. Conforme comienza la producción de petróleo, la presión del yacimiento va declinando, es decir, va disminuyendo. Y la temperatura permanece constante. Esto es lo típico y normal en un proceso de recuperación primaria. Por lo general, la temperatura en el fondo pues, es constante, no hay una importante variación, como si lo puede haber de repente en proceso de recuperación asistida, ¿no? Pero en recuperación primaria, pues lo normal es que no se considera que haya una variación importante en la temperatura. Entonces, bueno, conforme la presión del yacimiento va declinando, hasta llegar a un punto en el cual la solubilidad del gas en el petróleo cae por debajo de un punto llamado punto de burbuja, o bubble point, como se le conoce normalmente en la literatura en inglés. Entonces la saturación de gas comienza a crecer, pero permanece inmóvil hasta alcanzar un valor de saturación que se conoce como saturación de gas crítica, ¿sí? Entonces, en otras palabras, digamos, mirando el esquema, vamos a poner un poco el puntero, ¿sí? Mirando el esquema, inicialmente, pues el medio poroso, digamos que es el espacio ese vacío, o el espacio libre para almacenar los fluidos que hay, y esta sería la roca, digamos, ¿no? O los granos. El medio poroso está saturado 100% de petróleo, que contiene el gas en solución, pero a alta presión y temperatura, en condiciones originales, ese gas está completamente disuelto, o sea, todo está en fase líquida. Es decir, por eso que dice el espacio poroso está inicialmente lleno de petróleo líquido, ¿no? Conforme comienza a caer la presión por debajo de lo que ya conocemos el punto de burbuja, por debajo de ese punto de esa presión comienzan a aparecer las primeras burbujas de gas, que se va desprendiendo del mismo líquido que estaba ahí que estaba en solución, ¿no? Que es el petróleo. Estas burbujas de gas, pues en principio comienzan a ser pocas, están no conectadas, por lo general por segregación gravitacional ellas comienzan a migrar hacia la parte más alta de todos puntos que van apareciendo. Sigue cayendo la presión y cada vez van apareciendo más y más burbujas, que igual nuevamente siguen en su camino migrando hacia la parte más alta de la estructura, pero van apareciendo cada vez más y más burbujas porque nosotros, digamos, seguimos produciendo y bajando la presión, hasta que finalmente son tantas las burbujas que se comienzan a agrupar, que comienza a haber ya una fase continua, que está representado aquí por esta sección blanca con puntos, que comienzan a ser, digamos, como ya como unas burbujas, digamos, cada vez más alargadas, es decir, una fase continua del gas, y ya las burbujas comienzan a migrar
y comienzan a agruparse, digamos, en zonas de gas. Esa saturación en la que ya el gas comienza a tener una fase continua para empezar a movilizarse a lo largo y ancho del yacimiento, es lo que se conoce como la saturación de gas crítica. Por lo general, antes de esa saturación, si bien podemos llegar a tener burbujas de gas en el yacimiento, se considera que no vamos a tener un flujo de gas como tal continuo, porque prácticamente son tan aisladas y son tan pocas que no hay conexión entre ellas. Para que exista un flujo de gas ya continuo en el yacimiento, pues tenemos que tener una saturación de gas tal que esté por encima de esa saturación que llamamos saturación de gas crítica, que es lo que da esa fase continua. ¿Qué es la saturación residual de petróleo, ¿no? Es otro de los conceptos también básicos. La saturación residual de petróleo se refiere a esa porción de petróleo que permanece en el espacio poroso aún después de cierto proceso de desplazamiento. En otras palabras, es la fracción de petróleo que quedará en el volumen poroso y que bajo ninguna circunstancia podrá ser producido. La saturación residual de petróleo generalmente se denota como SOR, como S de saturación y OR de oil residual de petróleo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Digamos, en una roca mojada por agua, nosotros podemos hacer un barrido, una inundación de esa roca y comenzar a desplazar muchas veces el volumen poral de esa roca, puede ser un taponcito, un núcleo de laboratorio, pero por más que desplacemos, digamos, hay unas pequeñas gotas que quedan atrapadas en medio del espacio poroso y que bajo ninguna circunstancia vamos a poder barrer, ¿sí? Entonces, esa saturación que nunca vamos a poder recuperar bajo ningún proceso, digamos, de desplazamiento, es lo que conocemos como una saturación residual de petróleo. Es la saturación de petróleo que ya sabemos que está ahí, pero no vamos a poder recuperar, ¿sí? La saturación de agua irreducible, también conocida como saturación de agua con nata o saturación de agua crítica, se refiere a aquella fracción de agua que permanece inamovible en el volumen poroso de la roca. Algunos autores ilustran la saturación de agua irreducible como esa mínima porción de agua dejada atrás en el espacio poroso de la roca, que es como una fina capa de agua que recubre la superficie de minerales en las porciones de roca que están llenas de hidrocarburos. Y esta es una definición que obviamente aplica a rocas mojadas por agua, ¿sí? En otras palabras, esa saturación de agua irreducible es esa saturación de agua, ese volumen de agua que siempre va a estar ahí en la roca, pegada a las paredes de los poros, aún en las condiciones iniciales donde, digamos, en teoría todo tendría que ser petróleo, digamos, en la parte del yacimiento que se considera completamente al inicio impregnada o saturada por petróleo. En realidad no es 100% saturada de petróleo, siempre en rocas mojadas por agua. Hay una fracción, hay un volumen que está ahí, permanece pegado a las paredes de los poros, y esa es la saturación de agua irreducible, con la que tendremos que aprender a convivir siempre en los procesos de explotación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, digamos, en la curva de permeabilidad relativa? Que justamente, como lo veíamos, cuando ya los fluidos están en competencia entre sí, la permeabilidad es una suma de las permeabilidades relativas de cada uno de los fluidos que están presentes. Por lo general se construyen curvas de permeabilidad relativa para dos fluidos. Pueden ser petróleo y gas, o pueden ser petróleo y agua, o pueden ser también gas y agua. Y justamente las curvas de permeabilidad relativas no se mueven más allá de esos endpoints, que es lo que terminamos de ver, que sería, digamos, si tenemos permeabilidad relativa en el eje de la Y y en el eje de la X, saturación de agua, como usualmente se representa. Para el agua nosotros vamos a ver que hay una permeabilidad prácticamente absoluta que se tiene
cuando la saturación de petróleo es la mínima que puede haber. Es decir, en condiciones en las que prácticamente todo es agua, la permeabilidad del agua es la más alta que podemos llegar a tener, que en este caso sería 1, porque el propio petróleo que hay no se mueve porque está en condiciones de saturación de petróleo residual. En el caso contrario de la curva, digamos, ¿no? Cuando nosotros nos movemos a las, a las condiciones de la... o sea, cuando nos movemos a las condiciones de máxima saturación de petróleo donde el agua es mínima, estaríamos, digamos, en esta parte de la curva, la permeabilidad en ese caso del petróleo es la mayor que podemos tener porque prácticamente todo el espacio poroso está saturado por petróleo. Entonces la movilidad o la permeabilidad del petróleo en ese momento es la mayor que hay, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las fuentes de las cuales nosotros nos podemos valer para medir, para tener la permeabilidad, ¿no? Porque, bueno, perfecto todo esto. ¿De dónde saco la permeabilidad entonces finalmente? Bueno, existen varias fuentes de información desde donde se puede obtener la información de la permeabilidad. Una sería mediciones directas de laboratorio, usando un núcleo corona, tapones rotados o de impacto. Otra sería interpretando pruebas de transiente de presión, o sea, well testing. Y la otra fuente de permeabilidad serían métodos indirectos como registros eléctricos, como resonancia magnética nuclear, o correlaciones de porosidad de permeabilidad, ¿sí? Son básicamente hoy las fuentes principales de medición de permeabilidad. Una de las dos más comunes y típicas que hoy tenemos son pues, las mediciones de laboratorio y las interpretaciones de well testing, ¿sí? Pero bueno, para las mediciones de laboratorio normalmente nos valemos o de núcleo corona o de tapones laterales tomados de los pozos. Entonces, ¿qué son los sidewall coring? O esos tapones, esas muestras de testigos laterales de los pozos, ¿no? Existen herramientas de wireline que toman pequeños tapones o muestras de roca que pueden ser usadas luego en el laboratorio para medir las distintas propiedades físicas, entre ellas la permeabilidad. Entonces, ¿cuál es el procedimiento básico del sidewall coring de la muestra de los tapones rotados o impacto de los pozos? Primero, pues se corren los registros eléctricos básicos y avanzados, si fuera el caso. Una vez que se tienen los registros básicos, ahí se hace una interpretación rápida y se determinan las zonas donde se quieren tomar las muestras de roca. Normalmente lo que se hace es tomar las muestras de roca en distintas fases de nuestro yacimiento, en distintos tipos de roca, y justamente para caracterizar lo mejor, la mayor cantidad de situaciones que podemos llegar a encontrarnos nosotros en el yacimiento. Entonces se baja la herramienta para tomar los tapones, se posiciona la herramienta en las distintas profundidades, generalmente correlacionando con el gamma ray, y se toman las muestras. Una vez que se recuperan las muestras en superficie, se preservan para transportar al laboratorio. Esto es un dibujo, digamos, esquemático de lo que eran las herramientas de toma de tapones de testigos laterales. Lo que tenemos aquí arriba es la herramienta, es un esquema de la herramienta que se usaba hace muchos años atrás para la toma de testigos laterales, que eran testigos laterales de impacto. Básicamente estas cápsulas iban retraídas dentro de la herramienta y una vez que se posicionaban en donde se quería tomar las muestras, pues se iban activando con pequeños explosivos que lo que hacían era como disparar, digamos, hacia la pared de la formación esas cápsulas. Estas se incrustaban dentro de la pared y en teoría pues ahí quedaba incrustado una muestra de roca y luego mediante tensión pues se sacaba esa cápsula y ahí adentro venía ya capturado lo que era el taponcito de las muestras de roca. Entonces esto es una fotografía de cómo son justamente estos taponcitos, ¿no? Bueno, aquí también está uno, cómo salen de los pozos y bueno, así es como después el operador en superficie pues
terminaba recuperando el taponcito y la muestra. Esto normalmente gozó de mucha mala fama en el pasado, porque obviamente este método tiene sus contras más que sus pros, porque muchas veces la muestra de roca viene fracturada o fisurada justamente por el impacto o cuando lo sacan por tensión. Ahí puede ser que la muestra sufra. em, Entonces, o a veces también el operador cuando lo iba a extraer de la taponera, ¿no? Terminaba también maltratándolo, así, es decir, había como que un porcentaje bajo de muestras representativas que se podían capturar con estas herramientas, con lo cual esto con los años pues fue perdiendo, digamos, confiabilidad y hoy en día inclusive mucha gente de la industria que tiene muchísimos años y mucha experiencia, cuando le hablan de sidewall coding, pues ya como que tienen esa mala referencia y por lo general no son muy adeptos a tomar esta tecnología. Sin embargo, hoy en día ha mejorado la tecnología un poco y ahora hay herramientas que lo que hacen es como sacar un pequeño, una pequeña broca, digamos, ¿no? Una pequeña broquita que gira y toma lateralmente una muestra de roca, ¿no? Luego hay un procedimiento con el cual la parte, la retrae, hay un catch ring, un anillo que sujeta la muestra para que no se quede nuevamente la formación y la va depositando en un repositorio que tiene la herramienta, con lo cual uno se puede ir moviendo varias profundidades y tomando distintas muestras. También esto ha mejorado mucho en el tiempo y como para identificar cuándo efectivamente se tomó la muestra, porque en la teoría todo suena muy bien, pero en la práctica a veces pasa que falla este procedimiento y no se toma la muestra. Sí, hay varias cositas, pero que se han mejorado mucho como para que ya el operador en superficie del equipo de Worldline detecte si efectivamente tenemos muestra o no. Y pero lo que tenemos a la derecha es una imagen, bueno, de lo que es este core. Había unos videos, pero bueno, ya está en otra charla de porosidades, ya mostré el video y creo que no vale la pena invertir más tiempo en volver a mirar esto, ¿no? De todas maneras, bueno, pueden buscar también en la otra charla de porosidades o en la web hay mucho material de cómo funciona esto, ¿no? Para que ustedes puedan mirar y buscar. Los núcleos o coronas, ¿no? Depende cómo se le llamen, han sido siempre el método más tradicional para obtención de muestras de roca, desde donde se pueden tomar mediciones de propiedades físicas como la porosidad, igual que la permeabilidad, ¿sí? En ambientes con alta incertidumbre de la zona muestrear, se suele hacer un pozo piloto para determinar las zonas de interés y luego se hace un sidetrack donde se toma el núcleo. Por lo costoso de este método, por lo general en los pozos donde se toman núcleos, se aprovecha de tomar la mayor cantidad de información de registros eléctricos a fin de conseguir correlaciones entre la respuesta de los registros y las propiedades físicas medidas que sirvan a futuro para caracterizar el campo, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo que ciertamente se hace? Este procedimiento suele ser bastante delicado, lo que es la toma de núcleo de corona, y bastante costoso. Por eso es que hoy en día, digamos, más se está optando por lo que son los testigos laterales rotados, más que ir a tomar coronas en los pozos, porque es mucho más económico y además podemos tomarlo en muchos más pozos. Normalmente los pozos en los que se toma un núcleo, una corona, pues suelen ser pocos en el campo y como se comentaba aquí, lo que se busca hacer es tomar la mayor cantidad de información posible de registros eléctricos para después correlacionar la respuesta de los registros con lo que sean las mediciones de laboratorio que se hagan sobre las coronas que se tomaron, ¿sí? En cuanto justamente a lo que es el posicionamiento de la toma de la corona, también eso ha sido, pues siempre, o lo sigue siendo, un punto delicado, porque puede pasar que nosotros bajemos a tomar la corona y no encontremos las arenas que estábamos buscando, las fases que estábamos buscando. Entonces, por lo general lo que se hace, o muchas veces se hace, es hacer un hueco piloto, digamos un pozo piloto, como para correlacionar bien dónde están esas fases, esas arenas, ese yacimiento que queremos, del que queremos tomar la muestra, y después se hace un pozo al lado con un sidetrack
Y ya con eso se reduce muchísimo la incertidumbre en cuanto a la profundidad de la que queremos coronear o tomar el núcleo, ¿sí? Y es muy importante, sí, con lo que les comentaba de tomar la mayor cantidad de registros posibles y tratar de buscar después esas correlaciones, esas relaciones que existen entre la respuesta de los registros y las propiedades físicas que midamos en el laboratorio con la corona, porque a futuro en el campo, en el desarrollo del campo, pues nosotros vamos a poder tener simplemente con los registros eléctricos esa correlación de cuáles son las propiedades que tenemos en la realidad en yacimiento. Y mientras más información tengamos y sea de mejor calidad, estos temas de estado evidentemente nos ayudan a caracterizar mejor nuestro yacimiento, que es lo que redunda en un mejor aprovechamiento por tener un plan de desarrollo que sea el óptimo, ¿no? Mientras más conocemos y más certero y confiable sean nuestros modelos, pues va a ser mejor el aprovechamiento que tengamos de nuestros recursos de hidrocarburos. Las mediciones de permeabilidad en los laboratorios se fundamentan en la aplicación de la ley de Darcy, básicamente, que es lo que hemos visto, con lo cual se miden las variables independientes como caudal de flujo, pérdida de presión, dimensiones de la muestra y propiedades del fluido. Las mediciones hechas en los laboratorios se llevan a cabo en muestras de geometría bien definida, como cilindros o tapones de 1 pulgada o 1 pulgada y media, y de longitudes que van entre 2 a 4 pulgadas. Previo a la medición de la permeabilidad, los fluidos residuales son removidos al 100% de la muestra mediante uso de solventes, con lo cual la muestra queda saturada al 100% de aire. Es decir, es importante que para medir la permeabilidad absoluta se le haga el tratamiento adecuado a las muestras en las que se va a medir, que son generalmente tapones cilíndricos, como se dice aquí, de 1 pulgada a 1 pulgada y media de diámetro y de 2 a 4 pulgadas, depende de lo que se pueda obtener, de longitud, ¿no? Pero es importante que las muestras estén 100% saturadas de aire, es decir, que no tengan ya los fluidos y que mucho menos se vayan a usar después fluidos reactivos con la roca para hacer las mediciones. Entonces esto que estamos mostrando aquí es simplemente una representación esquemática del aparato que más o menos se usa para digamos, esquemáticamente, para medir las permeabilidades en laboratorio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Permítanme un segundo y coloco entonces el puntero. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces las bombonas posiblemente con fluidos como salmuera y aceite o petróleo. Una bombona también con gas, depende si vamos a medir las permeabilidades absolutas con líquidos o con gases o permeabilidades relativas con 2 o más fluidos, que normalmente se hace de 2 en 2. La cámara Hassel y básicamente pues los implementos para hacer las mediciones como gasímetro y obviamente manómetros para medir la diferencia de presiones en todos lados y las bombas para presurizar. Dentro de la cámara, pues, ¿qué es lo que vemos? Básicamente la entrada y la salida, el portanúcleos o portas taponcitos, que tienen que ir normalmente recubiertos con una, ¿cómo se llama? Con una, bueno, se llama como una camisa digamos, de hule, ¿no? De plástico, que lo que busca es tratar de direccionar el fluido en un solo sentido para que no vaya a haber un flujo del fluido en direcciones, digamos, hacia las paredes de la muestra y que se corra después entre la muestra y la pared de la cámara. Es justamente lo que se quiere evitar y por eso lo que se hace es recubrir la muestra o meter la muestra, insertarla dentro de como digamos, como una manguera, así como un caucho, un hule, que haga que justamente direccione hacia los lados, hacia las paredes, haya permeabilidad cero, o sea, hace un material impermeable y que de alguna forma el fluido se vea motivado a seguir un camino lineal de entrada a salida en el fluido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cómo se mide la permeabilidad cuando se usa un líquido y no reactivo con la muestra? Lo único lo que nosotros podemos medir con facilidad son presiones a la entrada y la salida de la cámara, ¿sí? Que la medimos básicamente con manómetros.
Entiéndase que esquemáticamente la presión entrada se podría medir, digamos, digamos, mostrarla aquí, y la presión de salida pudiera ser, por ejemplo, la presión atmosférica. Entonces, ¿qué es lo que podemos medir con facilidad? Insisto, presiones a la entrada y la salida y caudales. Es decir, yo puedo medir fácilmente qué es lo que estoy recogiendo después que el fluido, sea líquido o sea en gases. Bueno, en caso de gases, pues se mide con un gasímetro, un flow meter, una herramienta para medir gas, pero en caso de líquido es muy visual, que se puede medir cuánto es lo que está saliendo. Entonces, con mediciones de caudales y presiones, pues nosotros podemos inferir la permeabilidad. Y si recordamos la ley de Darcy, como ya lo hemos visto, ¿qué es lo que pasa si nosotros medimos presiones y caudales y la graficamos en un gráfico de caudales versus presiones? Lo que tendríamos es una línea recta en donde la pendiente, fíjense que es esa constante de proporcionalidad entre de la recta, ¿no? Que en este caso vendría a ser K por A entre mu por L, ¿sí? Normalmente en los laboratorios, entonces, si estamos haciendo la medición con una salmuera, ¿qué tenemos? Que los caudales los podemos medir a la salida del aparato fácilmente, que no es más que volumen entre tiempo. La longitud, pues obviamente que la tenemos medida porque es una dimensión conocida antes de meterlo en muestra. La viscosidad del fluido, pues obviamente también la podemos meter y es un fluido conocido el que vamos a usar. La diferencia de presiones, como hemos visto, la podemos medir con los manómetros en el aparato. El área, pues no es más que el área de la sección de la muestra que tenemos, que por lo general es como si es un cilindro, el área sería un círculo. Y de esa forma tenemos todas las variables con lo cual podemos despejar y tener la permeabilidad, ¿sí? Las mediciones de permeabilidad absoluta en laboratorios muchas veces se hacen también usando nitrógeno, o sea, gases inertes, como nitrógeno, helio o aire, para asegurarse que no exista reactividad o interacción roca-fluido que pueda alterar la medición de la permeabilidad. Es decir, por lo general, lo que yo inclusive más bien he visto también es, para determinación de permeabilidades absolutas, es el uso de gases inertes, para garantizar que no haya esa reactividad entre la formación o la roca y el fluido, ¿no? El gas. Cuando se usa fluido incompresible, el flujo de fluidos a través del tapón de aire uniforme no cambia. Es decir, que la relación caudal entre áreas es constante. Sin embargo, cuando se usan gases, la caída de presión en el recorrido del flujo hace que el gas se expanda, lo cual incrementa el flujo en sí. Con lo cual, el caudal no es constante a lo largo del camino del flujo. Esto implica que se tenga que hacer una consideración especial para poder usar la ley de Darcy. Es decir, cuando yo uso fluidos incompresibles, evidentemente no tengo problema, pero cuando uso fluidos compresibles como no es el gas, conforme él va viendo, digamos, él va viendo como si fuera el fluido, cuando el fluido va viendo una diferencia de presión, pues mientras más baja la presión, él se va expandiendo, con lo cual la relación no es constante, con lo cual tenemos que hacer como una pequeña modificación de la ley de Darcy. Entonces, los productos de presiones y caudales a la entrada y salida del tapón se pueden igualar usando el principio de la ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Es decir, P por V es constante, esta es la ley de Boyle. Y fíjense que nosotros podemos simplemente sustituir, en vez de usar volumen, podríamos usar caudal, que no es más que el volumen en unidad de tiempo. Entonces podemos decir que esta ley de Boyle se puede simplificar como caudal en la entrada por la presión en la entrada tiene que ser igual a la caudal en la salida por la presión en la salida. Y este producto también puede ser adecuado al uso de las presiones promedio y caudales promedio. Es decir, caudal en la entrada por la presión en la entrada debe ser igual al caudal en la salida por la presión en la salida, que debe ser igual, además, al caudal promedio por la presión promedio, ¿sí? Entonces, la ecuación de la ley de Darcy se puede reacomodar en términos de caudal promedio y del caudal promedio del gas, para tomar en cuenta la expansión del gas en la muestra. Entonces, el caudal promedio, ya lo habíamos visto por ley de Darcy, que no es más que K por A por la diferencia de presiones entre viscosidad por L,
recordémoslo aquí, K por A por diferencia de presiones entre viscosidad por longitud, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en diferencia de presiones? Presión en la entrada y presión en la salida. Como el caudal de gas se puede medir a la salida del tapón, si recordamos básicamente lo que es el esquema del aparato, el caudal de gas lo podemos medir con un flowmeter, con un medidor de gas a la salida. Entonces el caudal a la salida, caudal 2, digamos, ya es un dato, de forma que podemos reacomodar la ecuación de esta forma, ¿no? Digamos, miremos esta forma, esta parte de la ecuación, donde decimos caudal 2 por presión 2 es igual al caudal promedio, que lo tenemos aquí definido en esta ecuación, ¿sí? Lo terminamos de mirar, por la presión promedio. Si nosotros pasamos la presión promedio al otro lado del igual, digamos en el denominador, la presión promedio no es más que la presión de la entrada más la presión de la salida dividido entre 2. Entonces, ¿qué es finalmente lo que tenemos? Que esta misma ecuación reacomodada para lo que sería el caudal promedio, no es más que, fíjense que el caudal de la salida lo tenemos de lo que medimos en el flowmeter, en el gasímetro, perdón, en el medidor de gas, disculpen. La presión 2 es la presión a la salida del aparato, que pudiera, digamos, pudiera ser la presión atmosférica. La diferencia, el promedio de presiones, pues no es más que la presión en la entrada de salida, que obviamente también se puede tener por manómetro, o si la presión a la salida es la atmosférica, pues más fácil todavía. El área del cilindro lo tenemos porque normalmente son cilindros o taponcitos de área que es un círculo porque son un cilindro. Nuevamente volvemos a tener las presiones, la viscosidad que la tenemos porque el fluido normalmente es conocido, de nitrógeno, helio o aire, y la longitud de la muestra pues también la tenemos. De esta forma tenemos todos los parámetros o todos los términos de la ecuación, con lo cual podemos despejar la permeabilidad, y es de esta forma como tenemos la permeabilidad de los gases. Entonces fíjense que para el uso de líquidos no reactivos, pues la determinación del laboratorio es muy sencilla, con distintos delta P o delta presiones. Se va midiendo los distintos caudales, que básicamente fue lo que hizo Darcy, y de esa forma tenemos una recta que de la ecuación de la pendiente de la ecuación podemos sacar y despejar cuál es la permeabilidad. Y con el uso de los gases, usando la ley de Boyle, pues también podemos tener cuál es la permeabilidad, jugando un poquito con las ecuaciones como lo terminamos de ver. Klinkenberg en el año 1941 notó que la permeabilidad absoluta registrada con gases era más alta que la permeabilidad medida con líquidos en las mismas muestras. Además, Klinkenberg notó que la permeabilidad medida cambiaba en función de la variación del inverso de la presión media, cuando usaba nitrógeno, hidrógeno o dióxido de carbono. El inverso de la presión media no es más que 1 sobre la presión media, como lo habíamos visto antes, ¿sí? Estas variaciones se deben a un efecto conocido como efecto de deslizamiento del gas, al que también se le conoce como efecto Klinkenberg. Y básicamente se refiere a que a baja presión las moléculas de gas toman el camino acorde a las dimensiones de poro, pero aún así existe una velocidad finita en las paredes de los poros. Recordemos que para los líquidos la velocidad en las paredes de los poros se asume como cero. Entonces el efecto de deslizamiento del gas hace que se incremente el flujo y en consecuencia hace que se haga una sobreestimación de la permeabilidad. Digamos que es lo que hace, digamos, Klinkenberg en sus observaciones, y después cómo se hace la corrección. Él nota que conforme va usando gases de distinto peso molecular, pues primero, primero cuando hace a la misma diferencia de presión, se da cuenta que la estimación de permeabilidad es mayor usando gases que usando líquidos. Entonces lo que hace un artificio matemático sencillo, que es usar el inverso de la presión media, de forma tal que de alguna manera cuando
esa diferencia de presión sea tan, pero tan alta, el denominador va a ser un número tan alto que el cociente termina siendo un número muy cercano a cero, y pensar que hay una diferencia de presión muy alta, o sea que tenemos una presión muy alta, o una diferencia de presión, una presión media muy alta, lo que puede llevarnos a pensar es que nosotros tendríamos como cada vez ese gas más y más y más comprimido al punto que lo llevamos a un estado líquido. Entonces justamente el hecho de que el inverso de la presión media tienda a cero nos hace pensar que eso es el equivalente a que ese gas lo comprimimos tanto que se vuelve líquido, y es por eso que la permeabilidad termina confluyendo en esa extrapolación teórica cuando esto se tiende a cero a la permeabilidad que correspondería al líquido. Y así efectivamente sí se pudo comprobar que llevando esta consideración, digamos, en la que la presión media, el inverso de la presión media sería tan alto, estas permeabilidades a la medida con gases sí se corresponden a las permeabilidades medidas para las mismas muestras con líquidos, ¿sí? Entonces esto es lo que es la corrección de Klinkenberg o la corrección del efecto Klinkenberg para la medición de permeabilidades usando gases en los laboratorios, ¿sí? Como lo veníamos diciendo, otra de las fuentes de las que podría tener unas mediciones de permeabilidad serían a través de registros eléctricos, por ejemplo, como resonancia magnética nuclear. Y la explicación, pues tratando de simplificarlo, porque la resonancia magnética nuclear es todo un mundo dentro de la industria del petróleo y no es justamente lo que mejor domino, pero bueno, digamos una simplificación es que la mayoría de los núcleos tienen un momento magnético y un momento angular. La resonancia magnética nuclear usa principalmente estas propiedades de los núcleos de hidrógeno y mide su interacción con campos magnéticos. Como los núcleos de hidrógeno están contenidos en moléculas de agua y de hidrocarburos, las respuestas de la resonancia magnética nuclear provienen del espacio poroso. Entonces, existe un término de relajación denominado T2 que tiene relación directa con la relación superficie-volumen de los poros. Luego se aplica una relación entre el tamaño de los cuerpos de poros y el tamaño de la garganta de poro, y así se termina siendo una estimación de la permeabilidad de las rocas, principalmente aplicable para areniscas, ¿no? Generalmente se debe hacer una calibración con otro laboratorio proveniente del núcleo coronal. Entonces, ciertamente, con la aplicación de campos magnéticos se aplica, se quita, se aplica, se quita, los núcleos se van orientando, se van como, digamos, orientando y relajando, y es lo que va midiendo ese tiempo de relajación en lo que hace la herramienta de resonancia magnética nuclear. De ahí terminan sacando una relación entre poros y gargantas de poro, con la cual terminan haciendo relación, digamos, por relaciones, cuál sería una estimación de la permeabilidad. Pero efectivamente, como se comenta aquí al final, hay que hacer una calibración por lo general para los campos para que podamos tener una certeza de que la permeabilidad que está arrojando la herramienta sí se corresponde efectivamente con las permeabilidades que tenemos nosotros en la roca. Porque como esto termina siendo una relación, lo correcto es hacer una calibración de esas medidas para que esa relación sea representativa de lo que finalmente sí es la permeabilidad, ¿no? La permeabilidad también puede ser estimada tras el análisis de transientes de presiones como build-up, fall-off test, pruebas isocronales, en fin, ¿no? Y básicamente se busca generar entonces, con el well testing, una perturbación de presión en el yacimiento mediante una variación de caudales. Y luego se analiza cómo es la respuesta de la presión en el tiempo para un caudal constante, que por lo general es cero, o en otras palabras, analizar la variación de la presión con el pozo cerrado. O sea, al principio del well testing no es más que generar una perturbación de la presión mediante la variación de caudal, o sea, en otras palabras, como es en el build-up, por ejemplo, generamos un flujo, con lo cual al generar el flujo estamos creando una perturbación en el yacimiento, que en realidad es una caída de la presión, porque estamos sacándole volumen, ¿sí? Con lo cual el volumen, la presión, pues va a tender a disminuir. Entonces ya lo que hicimos fue generar una perturbación en la presión mediante una variación en el caudal.
Y luego lo que vamos a hacer es para analizar a un caudal constante cómo varía nuevamente la presión. Ese caudal constante, por lo general, lo más fácil de conseguir es un cero, que es un cierre, que es un caudal de cero, pero es un caudal constante. Y conforme a cómo varía la presión en el tiempo, pues nosotros, bueno, con distintos métodos, como es la derivativa de la presión, o sea, o el método de Horner, hay distintos métodos, como para evaluar eh, qué, cuáles son los parámetros que están incidiendo en esa forma en la que varió la presión, ¿sí? Justamente uno de los parámetros que viene a ser determinante es la permeabilidad. Y por eso es que de ahí tomamos la permeabilidad. La permeabilidad, disculpen. La respuesta de la variación de presión con el tiempo termina siendo función, entre otras cosas, de la permeabilidad del medio circundante del pozo, con lo cual se termina estimando un promedio efectivo de la permeabilidad de la zona afectada por la prueba. Otra forma para determinar la permeabilidad es bastante usada a través de correlaciones de porosidad y permeabilidad. Entonces, en areniscas por lo general se puede encontrar una buena correlación entre la porosidad y la permeabilidad siempre que se trate de las mismas fases o tipos de roca. Es común construir estos crossplot de porosidad y permeabilidad con la permeabilidad en escala logarítmica que pueden ser usados luego cuando se disponen solamente de datos de porosidad. En otras palabras, cuando tenemos los núcleos o los tapones o las coronas en el laboratorio, para los mismos tipos de roca o para las mismas fases, digamos, lo que se hace es un crossplot de cómo va variando la porosidad y cuál fue la permeabilidad que se midió. Si estamos hablando del mismo tipo de fase, por lo general, el mismo tipo de roca, esta relación muchas veces pues suele ser lineal, con lo cual ya nosotros podemos tener entonces una correlación de permeabilidad a partir de la porosidad, que es muy útil porque, como ya lo conversamos hace un poco, no es común, porque no es lo más económico, tener muestras de roca, porque tomar un núcleo es muy costoso, o los testigos laterales rotados, pues sí son más económicos, pero todavía a veces hay cierta negativa a usarlo. Entonces, la porosidad sí la podemos tener, por ejemplo, de registro eléctrico muy simplemente o muy fácilmente, con lo cual tener una relación FICA, pues tener la FIT, ya vamos a tener la CAP. Es decir, tener la porosidad, vamos a poder tener la permeabilidad. Esto aplica inclusive, pero ojo, que esto aplica para generalmente un mismo tipo de roca. La permeabilidad es una de las propiedades más cambiantes de los yacimientos. La mayoría de los yacimientos tienen diferentes capas o layers con distintas permeabilidades. Y hay varios métodos para tratar de promediar la permeabilidad, como es promedio ponderado por capas paralelas, o promedio armónico para capas en serie, o promedio geométrico para formaciones heterogéneas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos estar hablando de capas paralelas, ¿sí? Cada una con distintas permeabilidades, y entonces lo que se hace es la permeabilidad promedio, no es más que la permeabilidad de cada una de las capas por su espesor, dividida entre la sumatoria de sus espesores, ¿sí? Como está en el gráfico, en la lámina. Promedio para capas en serie, que de repente, pues este tipo de formaciones o de roca no siempre están comunes de conseguir, pero sí es más fácil imaginárselo para flujos radiales, por ejemplo, que es lo que normalmente tenemos en los pozos, en el yacimiento de los pozos, que podamos tener algún tipo de daño causado por la perforación o el completamiento, con lo cual tenemos una zona alrededor del pozo que tiene una permeabilidad afectada, generalmente más baja, que el resto de la permeabilidad un poco más adentro de la formación, con lo cual este tipo de circunstancias se nos pueden dar mucho más frecuentemente, y ahí es donde aplica cómo podemos buscar esa relación o una permeabilidad promedio, ¿no? Finalmente, que no es más que la sumatoria, por ejemplo, entre las distintas longitudes de esas distintas capas, entre la sumatoria de las longitudes dividido entre la porosidad de las distintas capas, ¿sí? Para el caso de flujos radiales, pues tendríamos
Bueno, básicamente es lo mismo, pero expresado en términos del logaritmo natural de las relaciones entre el radio de pozo y el radio de la zona que estamos evaluando, ¿sí? Un promedio para yacimientos heterogéneos, que ya viene a ser un poco más complejo y es lo que muchas veces tenemos, pues viene a ser digamos, dado por la ecuación del logaritmo natural de la permeabilidad, multiplicado por esos espesores que llegamos a tener, entre la sumatoria de los espesores y eso elevado al inverso de la cantidad de muestras que se lleguen a tener. Entonces bien, con el fin de reflexionar sobre lo que hemos hablado, se construyó un modelo conceptual bajo las siguientes premisas. Aquí donde la idea es simplemente, a través de un modelo sencillo, bien simple de simulación numérica, nosotros podamos mirar o refrescar un poquito cuál es el impacto que pudiera tener la permeabilidad en nuestro desarrollo de un campo, ¿sí? En el desarrollo de un campo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un par de ejercicios sencillos y básicos con un yacimiento pequeño de 40 por 40 celdas, volumétrico, isotrópico de un crudo mediano subsaturado sin falla ni buzamiento. Es decir, en otras palabras, un modelo de yacimiento bastante simple y sencillo, y donde, por ejemplo, se plantea el siguiente escenario, ¿no? Explotación con 7 pozos, de los cuales 3 se convierten en inyectores de agua, luego de 4 años de haber comenzado la producción, o sea, una secundaria tardía. Bueno, esto fue construido con un simulador numérico comercial, pero la idea es que pues demostrar o evidenciar que es muy sencillo construir un modelo básico con el que nosotros podamos jugar, por decirlo así, como para que entendamos cuál es el impacto que tienen algunas propiedades, en este caso la permeabilidad, sobre lo que pudiera ser el desarrollo de un campo o el plan de desarrollo que nosotros deberíamos plantear, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí o qué es lo que se hizo en primera instancia, ¿no? Se modeló la implementación de recuperación secundaria por inyección de agua luego de un tiempo, convirtiendo 3 pozos a inyectores, ¿sí? En este caso la permeabilidad es constante e igual a 150 milidarcy en todas las celdas, es una permeabilidad constante isotrópica. En todas las direcciones la permeabilidad es la misma, en IJ o K, o en YZ y X, o XYZ, perdón. Es la misma en todas las direcciones. ¿Y qué es lo que se obtiene después? O sea, cuando perforamos nosotros 7 pozos, 2 pocitos productores aquí al norte, 2 pocitos productores aquí en el medio y 3 pozos que fueron productores al principio en el centro, perdón, pero que luego se convierten a inyectores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un factor de recobro de 29% en 42 años, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el simulador aquí básicamente? Pues nosotros le decimos que comenzamos a perforar los pozos con un cierto esquema de perforaciones, con lo cual los pozos entran. Conforme termine de perforar todos los pozos, este es el caudal de petróleo, la línea verde que estoy señalando, la producción de petróleo comienza a declinar, lo mismo que la de agua. Y en algún momento, en cierto momento, como que hay una caída brusca de la producción, que es por la entrada de los inyectores, con lo cual convertimos 3 pozos, perdemos 3 pozos productores, pero ganamos 3 inyectores, digámoslo así. Hay una caída, pero luego fíjense que se ve el aumento de la producción de petróleo y como hay un cambio en la declinación, que es producto justamente de la recuperación secundaria por inyección de agua. Entonces, pensando en lo que habíamos visto de las permeabilidades promedio, ¿no? ¿Qué pasa si yo este modelo con una permeabilidad constante que es igual a 150 milidarcy, qué pasa si yo en realidad construyo un modelo que tenga una permeabilidad equivalente a 150 milidarcy, pero que sea variable? Entonces, para probar la confiabilidad de los promedios de permeabilidad, se dividió el yacimiento en 4 partes iguales y se asignaron permeabilidades de 110, 130, 170 y 190, que daría un promedio de 150. El promedio de las capas en serie, en este caso, es de 150, ya que la geometría es regular y el espesor es constante, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede con la recuperación final de petróleo para este modelo, que en permeabilidad sería equivalente a un modelo homogéneo de 150 milidarcy, ¿sí? Es decir, que yo con este modelo que está aquí
representados discretamente en colores bien diferenciados, que tengo permeabilidades distintas en cada una de esas áreas de yacimiento. Finalmente, de acuerdo a, a lo que serían los promedios de, digamos, de permeabilidades, tendría que ser equivalente a un yacimiento con una permeabilidad homogénea promedio de 150 milidarcy. Entonces, cuando comparamos los dos, pues vamos a ver qué es lo que se tiene, ¿no? El original in place en ambos casos es igual, y esto es una observación bastante evidente. La permeabilidad no es una variable que incide en la capacidad de almacenamiento de la roca, ¿no? Entonces, para una cosa muy básica, pero para reforzar, la permeabilidad no tiene que ver con la capacidad de almacenamiento, simplemente nos dice la capacidad de flujo que va a poder tener ese fluido en ese medio poroso, ¿no? Entonces, las reservas en ambos casos son prácticamente iguales, de 880.000 o 0.88 millones en ambos casos de metros cúbicos, ¿sí? Entonces, fíjense que la respuesta es el mapa de saturaciones, siendo los colores más cálidos, ¿no? La saturación más alta de petróleo, y los colores más fríos o los colores azules, digamos, las saturaciones más bajas de petróleo, o digamos de otra forma, las más altas de agua. Comparando lo que sería el modelo, que es con una permeabilidad promedio que corresponde a esto que está aquí, con respecto a lo que sería el modelo con una permeabilidad homogénea, fíjense que básicamente a lo largo tenemos básicamente lo mismo, ¿no? Y de hecho la reserva que se pudiera llegar a tener, la recuperación final que pudiéramos llegar a tener en los dos casos, bajo todas las demás variables exactamente en las mismas condiciones, pues termina siendo más o menos la misma, ¿no? Con lo cual esto evidentemente nos confirma que de alguna forma usar una permeabilidad promedio basado en las ecuaciones de promediado que tenemos más arriba, o que habíamos visto antes, perdón, termina siendo efectivo, pues nos da resultados equivalentes entre un modelo y otro, ¿sí? Y fíjense que lo que es la distribución de saturaciones de los fluidos a lo largo del tiempo, pues termina siendo bastante similar. Obviamente esto no es que sea exactamente igual, ojo, porque las reservas, si es que asumiéramos que estos son reservas, digamos, porque la reserva tiene una implicación económica, pero sacamos la parte económica de lado por este momento, las reservas en ambos casos terminan siendo bastante similares. Sin embargo, como hay permeabilidades más bajas o más altas en distintas zonas del yacimiento, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, donde este es 110, que es el color más oscuro, el color más claro es 130, luego va a 170 y 190, o sea que en el fondo tenemos permeabilidades más altas. Sí termina incidiendo un poco en lo que es la velocidad con la que por ahí yo pueda llegar a tener el frente del barrido de petróleo, ¿no? Pero a la larga, al ser dos sistemas equivalentes, pues tenemos más o menos, básicamente, los mismos resultados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo en vez de tener sistemas homogéneos, que casi nunca se dan, bueno, hay yacimientos de ambientes marinos, de muy buen escogimiento, que pueden llegar a ser bastante homogéneos, pero por lo general la naturaleza pues no suele ser así, en ambientes de hecho no marinos, sino más bien ambientes fluviales, lo que tenemos por lo general es una heterogeneidad muy alta, y tenemos una gran variación de permeabilidades o de distintas propiedades, inclusive porosidades también. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos el mismo esquema de desarrollo, el mismo esquema de explotación que tenemos en ese campo, pero ahora en un modelo en el que tenemos distintas facies, o bueno, digamos en este caso lo que trató de simularse fue unos canales meandriformes, ¿no? Para evaluar el impacto de las heterogeneidades, particularmente en la permeabilidad, se incluyeron unos canales meandriformes en el modelo. La porosidad de los canales es de 20% y fuera de los canales es 11%, ¿no? Y la permeabilidad en los canales es 150 milidarcy, tal como estaba antes, pero fuera de ellos es 5 milidarcy. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de
de hacer que suceda aquí con el modelo es que fuera de los canales, que se espera, fuera de los canales que serían en la zona azul, perdón, sí, aquí, la permeabilidad sea muy baja, digamos 5 miliarsi, y que la porosidad también esté bastante castigada. No es una mala porosidad, pero está castigada con respecto a la porosidad que tenemos dentro del canal. O sea que, en otras palabras, tendríamos que ver condiciones muy favorables al flujo, en teoría, dentro del canal. Y eso es justamente la idea de lo que se quiere evaluar, ¿no? Entonces, el proceso de inyección de agua no es tan eficiente con la presencia de canales que modifican la porosidad y la permeabilidad comparado con el caso de propiedades constantes, ¿no? En este caso, las reservas fueron de 230.000 metros cúbicos con la presencia de canales y un factor de recobro de 10%. Entonces, fíjense rápidamente que en condiciones en las que yo tenía un yacimiento homogéneo y lo único que hice en el otro caso fue simplemente ver la porosidad y la permeabilidad de los canales y lo que está fuera de los canales, yo tenía una recuperación de 880.000 metros cúbicos y un factor de recobro de 29% mediante un proceso de inyección de agua. Con los mismos pozos, la misma geometría y todas las demás propiedades iguales, pero haciendo la salvedad de que estamos agregando unos canales de alta permeabilidad y alta porosidad, tenemos ya una diferencia porque tenemos un recobro de apenas, una reserva de apenas 230.000 metros cúbicos y un factor de recobro de apenas el 10%. Entonces, esto es lo que nos tiene que llamar un poco la reflexión de justamente el impacto que tiene la permeabilidad como variable dentro del desarrollo de nuestros campos y dentro de lo que será la respuesta que vayamos a tener efectivamente en nuestros campos, ¿no? Y de ahí la importancia, que es justamente lo que se venía comentando, o lo que venía comentando hace rato, ¿no? De tener modelos sólidos o bien robustos de la información que sean lo más confiables posibles, porque evidentemente no es menor que con pequeñas variaciones, por ejemplo la permeabilidad como estamos viendo, tengamos resultados sumamente distintos, ¿no? Entonces, la gerencia integrada, ¿no? Una vez más, a lo que apunta es a tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible para tomar las mejores decisiones, ¿no? Y que en este caso, viendo lo que sería un ejemplo de las variaciones en la permeabilidad, la mayor cantidad de información posible podría verse como tener mejor caracterizado, por ejemplo, el yacimiento, digamos, con un modelo geológico robusto, un modelo estático robusto, que trate de identificar si es que hay canales o qué tipo de ambiente tenemos o qué tipo de fases tenemos y cómo ha sido esa depositación, digamos, mediante un modelo sedimentológico, cuáles son los canales preferenciales de flujo que tenemos, cuáles son las propiedades, digamos, si integramos lo que serían los resultados de los análisis de laboratorio con resultados de análisis de los registros eléctricos que se toman en el campo, más, no sé, interpretación de la sísmica con la aplicación de distintos atributos que nos ayuden a entender mejor cómo está la geometría de los cuerpos allá en el fondo. Es decir, mientras más información nosotros tengamos, más robustos vamos a poder construir nuestros modelos de simulación y evidentemente mejores respuestas podemos dar lo que sería la mejor estrategia de desarrollo que tendríamos que implementar en el campo, ¿no? Fíjense que vamos a hacer una comparación rápidamente de lo que sería el resultado de los dos escenarios, ¿no? El escenario en el que teníamos propiedades uniformes y homogéneas a lo largo y ancho de todo el campo y este escenario en el que tenemos unos canales de alta permeabilidad. Entonces, en la zona de inyección en los canales, ¿qué es lo que vemos? Comienza la curva verde, ¿no? Que está aquí, está con azul, que es la de agua, pero la curva verde que está por aquí comienza una vez que se alcanza el schedule máximo de perforaciones, comienza a declinar la producción de petróleo y también de agua, así como también comienza a declinar un poco la presión. Luego, súbitamente, perdemos 3 productores, cae la producción nuevamente y comienza la inyección. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que en esta ocasión los pozos inyectores, fíjense que no están colocados estratégicamente en la mejor zona de repente del yacimiento en los canales. O si los tuvieran, los pozos productores tampoco están pensados estratégicamente para ser colocados en la mejor zona de los canales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
si no hay un buen drenaje, porque los pozos productores no están en la mejor zona, por más que yo inyecte, no voy a poder tener un buen desplazamiento de fluido, sino lo que voy a hacer entonces es comenzar a crear condiciones más difíciles de inyectar cada vez, con lo cual lo que estamos viendo que de hecho sucede es que aumenta la presión media, porque yo sigo inyectando y los productores prácticamente no aprovechan esa inyección, no aprovechan ese recobro mejorado, con lo cual sube la presión y en consecuencia, lógicamente, baja la inyectividad. Y fíjense que sí hay una mejora un poco en la producción de petróleo, pero una producción más tímida con respecto a la que se obtenía cuando las propiedades eran homogéneas y constantes en todas las direcciones y en todos lados del yacimiento, ¿no? Porque es importante, digamos, caer en las reflexiones de un caso como este, porque evidentemente integrar toda la información que tengamos nos ayuda a construir un modelo sólido y si nosotros tenemos poca información, pues de repente podemos caer en el riesgo de asumir simplificaciones que no necesariamente se corresponden con la realidad que tenemos en el yacimiento, ¿sí? Entonces, yo quería mostrarles aquí brevemente, ¿no?, que este modelo de simulación, que es muy teórico, se construyó inclusive en una hoja de cálculo, donde esos canales que ven aquí, digamos, se construyeron con un dibujo de una geometría irregular en la misma hoja de cálculo, y lo que se hace es cambiar la permeabilidad fuera, en este caso la permeabilidad que es lo que estamos analizando, la permeabilidad fuera de los canales y poniéndola más bajo afuera y más alta adentro, ¿no? Y después todo esto se lleva al simulador como dato de entrada, ¿no? Pero fíjense que yo, para una forma arbitraria de un canal imaginario, uno pudiera pensar que la dirección de flujo preferencial que se pudiera tener un canal como este sería más o menos lo que está señalado con la flecha azul. Lo mismo que aquí en este caso, en un meandro, digamos, que pudiéramos llegar a tener. Evidentemente el canal preferencial de flujo sería a lo largo del eje del meandro, ¿no? Pero tratando de simplificarlo, pues lo pudiéramos, digamos, ortogonalmente simplificar con esas dos flechas. ¿Y qué es lo que pasa con el modelo de simulación numérica, ¿no? Que mientras no estén orientadas las celdas en la dirección preferencial de flujo, pues a la final lo que vamos a tener es como un vector, digamos, en el que se tiene que descomponer en sus dos componentes para poder representar esa dirección preferencial. Entonces, esta forma de canales arbitrarios quizás tendrían que llamar a pensar en que en este caso sería más conveniente reorientar la grilla para que se capture de alguna forma más fácilmente esa orientación natural que tenemos en el canal. Insisto, esto es un caso teórico, ¿no? e imaginario, ¿no? Simplemente como para ilustrar un poquito lo que es el impacto de la propiedad en las decisiones que uno puede llegar a tomar, pero si nosotros en un caso, digamos, parecido a la vida real, tuviéramos algo como esto, tendríamos que pensar en que nuestro modelo tiene que orientarse buscando esa facilidad en los canales preferenciales de flujo, ¿sí? Y fíjense que lo que está hecho aquí entonces es construir otra grilla, digamos, cambiando de esto a esto otro, donde ahora sí la orientación es más acorde de la grilla con respecto a la canal preferencial que uno podría pensar que hay ahí en esos canales de flujo, en esos canales, perdón, ¿no? Entonces, fíjense que aquí están, además, hay otro temita que es los 7 pozos, los mismos 7 pozos que estaban antes en realidad fueron reorganizados o redistribuidos en el yacimiento, justamente buscando de aprovechar la orientación de los canales. O sea, si yo tuviera que desarrollar un campo como este, que es un caso hipotético, en realidad no podría pensar en un esquema tan regular de patrones de inyección de inyectores y productores, sino más bien tratar de optimizar el posicionamiento de los pozos, buscando las mejores posiciones en las mejores propiedades y haciendo, por supuesto, muchas corridas que me permitan evaluar cuál es la cantidad óptima de pozos que debo perforar, dónde debo colocar los inyectores, dónde los productores.
Y eso fue justamente lo que se hizo. O sea, si yo tuviera que optimizar el campo que ya teníamos, que tenía 7 pozos en totales, donde 4 eran productores y 3 inyectores, pues tendría que ubicarlos, si tengo la mayor cantidad de información posible, en los canales. Y fíjense que comenzando el proceso de inyección con los mismos parámetros que se tenían antes, mm, se observa cómo hay una mejor distribución de la inyección, o sea, de los fluidos, ¿no? De la inyección, que justamente busca respetar esa orientación de los canales originales, ¿no? Con esto, permiso, la idea es dejar el concepto o la idea de que integrar toda la información que tengamos a mano siempre es muy valiosa porque nos va a permitir pensar en una estrategia de desarrollo cada vez más acertada, ¿sí? Eh, y bueno, finalmente, ¿no? Pues la idea, como les decía, es invitarlos a reflexionar un poquito de lo que son estas propiedades sencillas y básicas, el impacto que tienen en el desarrollo de un campo y la importancia que tiene, que es parte del gerenciamiento integrado de yacimiento, y buscar toda la información que tenemos a mano a disposición y tratar de construir cada vez modelos más robustos que nos permitan tomar las mejores decisiones a la hora de hacer el plan de desarrollo e implementarlo, ¿no? Eh, las, las propiedades físicas, como la permeabilidad en este caso, son importantes y su medición y su entendimiento no es menor porque fíjense que con un par de modelos sencillos e imaginarios pudimos ver que no entender bien la propiedad como tal de la permeabilidad puede llevarnos a tener mediciones completamente, o sea, o estimaciones completamente erradas, o inclusive puede llevarnos a- a hacer posicionamiento de los pozos o hacer un plan de desarrollo, un esquema que no sea el más adecuado, ¿no? Entonces, nada, les dejo por aquí algunas referencias como que para que puedan consultar y profundizar si fuera el caso. Y una vez más los invito a que pues se animen a pensar en lo que es la simulación numérica en modelos inclusive sencillos, pero que lo vean como una herramienta que nos ayuda mucho a entender el impacto que tienen todas las propiedades. Y cerrando pues la invitación a que tengamos presente lo que es la integración de todas las disciplinas posibles para trabajar tomado de la mano y apuntándole siempre a tener modelos robustos que son los que finalmente nos permiten tomar las mejores decisiones. Muchas gracias al Consejo Profesional de Ingeniería de Petróleo por la invitación y bueno, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias.